Buenas noches, mi nombre es William Javier Angulo Rincón. Este es el trabajo de legislación laboral de la unidad 2 con respecto a las entregas de lo solicitado, que es el video que vamos a presentar. Lo primero que solicitan es con los conceptos y el trabajo en equipo, y se realizó de la mejor manera y creo que se cumplió con lo presupuestado en el crédito, lo que se deseaba. Así empezamos con el capítulo que yo tengo, que es el capítulo 1, son las obligaciones, prohibiciones del empleador y el empleado. Entonces, por el momento, vemos en esta diapositiva son las obligaciones y prohibiciones del empleador. Primero serán las obligaciones. Se las voy a leer textualmente, pues, porque son las que tenemos que evidenciar. El empleador tiene que poner a disposición de los trabajadores, salvo estipulación en contrario, los instrumentos adecuados de las materias primas necesarias para realizar las labores. Es donde el empleador entrega su materia, como las herramientas para que la persona pueda cumplir su labor completamente. Es una obligación. Se cumple el reglamento y se mantiene el orden de la moralidad y respecto a las leyes. Las leyes que también van incurriendo también directamente con el Estado, con el Ministerio de Trabajo. Y a la vez se va y a la vez se trabaja con el respeto del reglamento interno de la compañía. El empleador está obligado a pagar al trabajador los gastos razonables de venida y de regreso si para prestar sus servicios lo hizo cambiar de residencia, salvo una terminación de contrato se origina por culpa o voluntad del trabajador. Si el trabajador prefiere radicarse en otro lugar, el empleador debe costear su traslado hasta la concurrencia de los gastos que demandaría su regreso al lugar donde residía anteriormente. En los gastos de traslado del trabajador se entiende comprendidos los familiares que con él conviven. No está obligado ahora el trabajador que lo solicite dar al trabajador que lo solicite a la expiración de un contrato, una certificación en que conste el tiempo de servicio, la índole de la labor y el salario de vengado. E igualmente, si el trabajador lo solicita, hacerle práctica de examen sanitario y darle certificación sobre el particular. Si al ingreso durante la permanencia en el trabajo hubiera sido sometido a exámenes médicos, se considera que el trabajador por su culpa el dificulta o dilata el examen cuando transcurrieron 5 días a partir de su retiro. No se presenta donde el médico respectivo para la práctica del examen, a pesar de haber recibido la orden correspondiente. Voy a leer unas dos nomás, pues, para que no se torne solo lectura la presentación. Tenemos que de obligaciones también está guardar absoluto respeto a la dignidad del personal, del trabajador, a sus creencias y sentimientos. Y otra expresar inmediatamente los primeros auxilios en caso de accidente o enfermedad. A este efecto, en todo establecimiento de ayer no fabrica que ocupe habitual más de 10 trabajadores deberá mantenerse lo necesario según la reglamentación de las autoridades sanitarias. Dentro de las obligaciones se hallan como ciertas obligaciones de tiempo que son mensuales, semestrales, anuales, y hay unas obligaciones que sean aplicables a algunos trabajadores, no a todos. Dentro de los mensuales tenemos lo que es pensión, salud, redes profesionales, aporte a caja de compensación familiar y horas extras. Dentro de este tenemos un cuadro, vamos acá para que lo puedan ver, donde podemos ver que la obligación mensual, que son las horas extras, perdón, hasta la pensión, que es el 15.5% del salario de cada trabajador, del cual el 11.62 está a cargo del empleador. En cuanto a salud, es el 12% del salario de cada trabajador, del cual el 8% está a cargo del empleador. Tenemos que riesgos profesionales, dependiendo de la clase de riesgo en que se clasifica y la actividad económica de la empresa, la cual varía entre 0,5 hasta el 8,7. Está también el aporte de compensación, que es el 9% del valor total de la nómina mensual pagada en su integridad por el empleador. Y algunas veces, corramos esto, si es el caso, tenemos horas extras, que son las horas desarrolladas dentro de la jornada diurna, se pagan con un recargo del 25% sobre el valor ordinario de la hora. Si se desarrolla en la jornada nocturna, el recargo será pues, el 25%, que es el del recargo nocturno.
Tenemos obligaciones semestrales, que esa sí es la prima de servicios, que es como un sueldo, o sea, 30 días de salario por año, pagadero semestralmente, son 2 al año. Tenemos obligaciones anuales, que son las cesantías, que son 30 días laborables, eso es un sueldo del trabajador, más los intereses de las cesantías, que es el 12% total sobre la cesantía, liquidado a 31 de diciembre de cada fin de año. Las vacaciones, que son 15 días hábiles de descanso remunerado por cada año de servicio. Obligaciones aplicables a algunos trabajadores, que son las excepciones que tenemos aparte, que son rotación, una entrega de vestido y calzado 3 veces al año. Está la licencia de maternidad en los casos de las mujeres embarazadas, que son 12 semanas de descanso, remuneradas a partir de la época del parto. Y a la vez tenemos la licencia de paternidad, que son 8 días hábiles de descanso remunerado a partir de la época del parto. Esto en cuanto a las obligaciones del empleador. Tenemos también dentro de esto algunas que son prohibiciones también que son del empleador. Voy a nombrar unas que son, digamos, está la de exigir aceptar dinero del trabajador como gratificación para que se le admita en el trabajo o por otro motivo cualquiera que se refiere a las condiciones de este. También está prohibido ejecutar o autorizar cualquier acto que vulnere o restrinja los derechos de los trabajadores o que ofenda su dignidad. Tenemos también que limitar o presionar de cualquier forma a los trabajadores en el ejercicio de su derecho de asociación. Son prohibiciones que están estipuladas desde un principio en la normatividad de la legislación laboral en cuanto a los que va a regir a los empleadores. También tenemos acá algunas obligaciones del trabajador. Dentro de esas podemos decir que hay una que es guardar rigurosamente la moral en las relaciones con sus superiores y compañeros. Tenemos que no es bueno la obligación del trabajador no comunicar con terceros salvo la autorización expresada las informaciones que tenga sobre su trabajo, simplemente que sean de naturaleza reservada. Debe ser muy reservado con sus responsabilidades para no afectar ciertos casos o afectar la parte de la compañía. Acatar y cumplir las órdenes de instrucciones que de modo particular le impartan el empleador o sus representantes. Es donde debe cumplir sus órdenes, o sea, debe cumplir con sus labores normal, y está obligado, supuesto que ya hay un contrato donde él indica que va a cumplir con lo que se le diga. Entonces por esa razón debe cumplir con eso, que son obligaciones. Tenemos el salario y sus elementos constitutivos, que era el otro capítulo que tenía que expresar. Dentro de eso pues copié el concepto para tenerlo como más claro el tema. Entonces lo voy a leer. El salario. El artículo 127 del Código, modificado por la Ley 50 de 1990, establece que constituye salario no solo la remuneración ordinaria, fija o variable, sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio, sea cualquiera la forma o denominación que se adopte, como prima sobre sueldos, bonificaciones habituales, valor del trabajo suplementario o de las horas extras, valor del trabajo en días de descanso obligatorio o porcentaje sobre las ventas y comisiones. Dentro de esto tenemos la dimensión del salario, que es perdón, donde la dimensión del salario es jornal, y tenemos el sueldo. Los conceptos se dividen acá los tenemos que el jornal tenemos que jornal y el sueldo. Entonces, el jornal es el salario estipulado por días cuyo periodo de pago no puede ser mayor a una semana. Y el sueldo sí es el estipulado por periodos no mayores de un día, cuyo periodo de pago no puede ser mayor de un mes. Entonces, el sueldo es el que puede ser quincenal o mensual. Y ya lo que vemos es que el jornal es lo que se trabaja es por días. Ya cuando se pasa una semana pasaría a ser un sueldo automáticamente, entonces ya no sería el jornal. Esta es la explicación del salario. Tenemos distintas bases de salarios, los cuales los conceptos son los siguientes. Tenemos que el salario mínimo, entonces según el artículo vamos acá para que lo puedan ver, el artículo 149 del código define
como salario mínimo el que todo trabajador tiene derecho a percibir para atender sus necesidades normales y a las de su familia, en el orden de material, moral y cultura. Está el salario mínimo legal, es el que está fijado, es el que se fija, está fijado en virtud de negociaciones colectivas de las empresas. El salario mínimo legal vigente se, se actualiza cada año, normalmente siempre se ajusta, y a la vez también se ajusta lo del subsidio de transporte. Ese es el reajuste, normalmente se hace cada principio de año para llegar a un margen donde se da como una unificación, o como una, no, se tomaría más bien como un apoyo que hace el Ministerio de Trabajo para los empleadores en cuanto al tema de estipular un rango para que siempre sea lo mínimo que se puede ganar una persona, para que no se discrimine el trabajo o por el servicio prestado de alguna persona, no sean los criticados. Trabajamos también el salario integral, es el que da de conformidad con el numeral segundo del artículo 72 del Código. Cuando el trabajador devenga un salario ordinario superior a 10 salarios mínimos legales mensuales, valdrá la estipulación escrita de un salario que, además de retribuir el trabajo ordinario, compense de antemano el valor de las prestaciones, recargos y beneficios, tales como los correspondientes al trabajo nocturno, extraordinario, dominical, festivos, horas extras, cesantías, intereses, subsidios y en general, excepto las vacaciones. O sea, dentro del salario integral se entiende que es un pago que se le da al trabajador, pero dentro de ese están sus horas extras, sus trabajos nocturnos, si algún día tiene que ser extras, no se van a pagar aparte, ya están dentro de su integral. Lo mismo que el nocturno o un dominical, eso ya cuando se hace el acuerdo del total del salario integral, ahí ya va todo incluido. Hay un caso, dice que en ningún caso el salario integral podrá ser inferior al monto de 10 salarios mínimos legales mensuales, más el factor prestacional correspondiente a la empresa, que no podrá ser inferior al 30% de dicha cuantía. El salario no estará exento de las cotizaciones de la seguridad social ni los aportes para fiscales. Entonces el que tiene un salario integral también está responsable de salud y pensión, siempre hay que hacerlo con sus aportes para fiscales. Tenemos el caso del salario en especie, es el que constituye salario en especie toda aquella parte de remuneración ordinaria y permanente que reciba el trabajador como prestación directa del servicio, tales como alimentación, habitación o vestuario, que el empleador suministra al trabajador o a su familia. Aspectos importantes a tener en cuenta en salario en especie son los siguientes. El salario en especie debe valorarse expresadamente en todo contrato de trabajo. A falta de la estipulación o de acuerdo sobre su valor real, se estimará precisamente, sin que pueda llegar a constituir y conformar más del 50% de la totalidad del salario. Ahora, el pago que se haga al trabajador debe corresponder a la retribución del empleador hacia el trabajador por prestaciones de sus servicios. Esto quiere decir que aquellos pagos que no correspondan a una contraprestación por la labor del trabajador no hacen parte del salario. Entonces podemos evidenciar que la parte del salario tenemos estas cuatro, las que acabo de leer. El salario mínimo legal vigente. El salario es la estipulación de lo que se le da remuneración a la persona del trabajador por un servicio que presta. El salario mínimo legal vigente es lo que la normatividad colombiana tiene en un rango para contratar a una persona de ahí para arriba. Es como lo puede definir una persona o el empleador cualquiera, pero es como el punto hacia arriba donde se puede tomar. El salario integral es donde está conformado todo lo que está dentro de esto. Las horas extras, dominicales o algún festivo que tenga que trabajar la persona, no se le va a pagar como dice la ley, porque como es un salario integral, todo está dentro de su salario, todo está incluido ahí. Pueda que trabaje o no trabaje esos días, pero pues si hay algún día pasa una excepción de un trabajo en ese momento, no se le va a pagar con algún porcentaje de más ni nada, ya todo está dentro del integral. Y el salario en especie, como indicaba lo que acabé de leer, es que es donde se le va a pegarle en vivienda o vestuario o por alguna forma la remuneración al trabajador, evidenciando que no puede superar el 50% del salario. O sea, debe haber alguna parte que sí es en especie y la otra no. Y aquí sigue la bibliografía. Y con esto termino mi video. Muchas gracias por la atención y espero vernos nuevamente. Gracias.